fuerte en una oración para poder platicar un poquito de lo que hemos estado platicando. Gracias, adelante. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque permites que estemos aquí el día de hoy todos juntos para aprender un día más sobre ti, Señor. Permite que Mayra y Alex puedan compartirnos y que puedan ser de bendición para nosotros, Señor. Gracias porque permites un día más de vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues nuevamente buenos días, ¿no? Un poquito en el frío, pero tratando de llegar aquí temprano para poder hacer el estudio. Y antes de empezar, como hemos estado haciéndolo en veces pasadas, vamos a hacer un resumen de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Durante las dos sesiones pasadas. Y me gustaría, la idea que Mayra y yo tenemos es que también ustedes participen, no solo se trata de que nosotros hagamos todo el trabajo. Nos podemos equivocar, no pasa nada, al final es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? Entonces, rápidamente recordemos, muy al inicio vimos la parte de dónde venía la palabra, ¿se acuerdan? La palabra de Dios está dividida en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos libros se acuerdan que tenía todo el Antiguo y Nuevo Testamento? 66 libros, está escrito en arameo, en hebreo, en griego, ¿no? Veíamos de dónde provenía la Biblia que hoy es más usada, que es la Reina Valera, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, por allá de los 1500, ¿se acuerdan? Que primero era la Biblia del oso, ¿se acuerdan? Era la Biblia del oso, de Cipriano de Valera, que después es usada también por Cipriano de Valera, la del cántaro, ¿no? Y también hay mucho origen de la palabra que viene del griego, de la Septuaginta, que habíamos hablado de manera general. No nos vamos a meter ahorita en esto, nada más es un simple recordatorio, ¿no? Entonces esto es bien importante recordarlo, porque al final la palabra de Dios es inspirada por Él para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña recordatorio después de la segunda clase que tuvimos. ¿Se acuerdan que tuvimos una segunda clase en donde Dios nos permitió ver también toda la parte del principio? ¿Se acuerdan? Van a tener que hacerse un poquito más para acá si es que quieren verlo, porque es bien importante, y me voy a permitir aquí trabajar con ustedes rápido. Les voy poniendo unos post-its para ir avanzando y que ustedes vayan viendo cómo estamos rápido, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Por acá, que iniciamos con, ¿se acuerdan que siempre lo habíamos dividido en planes? ¿Se acuerdan? El principio, ¿qué dice el principio? Creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, lo voy a hacer rápido porque esto ya lo vimos, muy rápido. Vimos que en 6 días hace la creación, y en el séptimo día, ¿qué pasa? Descansa el Señor, ¿no? Aparece la luz, separa las tinieblas, crea el firmamento arriba de las aguas y divididas de las aguas de abajo. Tercer día, la tierra y los mares separados, la hierba y árboles producidos. Todo esto viene de Génesis. El cuarto día, el sol y la luna señalados como lumbreras, y también hizo las estrellas. Quinto día, reptiles, ánimas vivientes en las aguas y las aves. Sexto día, bestias y serpientes, animales de la tierra, y el primer hombre. Y el séptimo día descansa. Entonces Dios prepara prácticamente la tierra, ¿para qué? Para la habitación del hombre, ¿lo recuerdan? Eso es muy importante. Entonces, toda esta primera parte es la creación original que viene en el Génesis 1:1. Habíamos dicho que en la antigüedad los libros se nombraban de acuerdo a las primeras palabras que venían en los libros, por eso la palabra principio es Génesis, la tierra que estaba desordenada y vacía, en el Génesis 1:2, en el segundo versículo, y esta estaba siendo preparada para los hombres. Y después vimos la primer prueba, ¿se acuerdan que vimos? La primer prueba que Dios le deja a los hombres, que le habíamos dicho que era la dispensación, la gestión, la administración. Siempre Dios nos deja en nuestras vidas algo que administrar, porque al final todo lo que tenemos de quién es de Él. ¿Me explico? Entonces, primero viene la creación del hombre. Lo estoy haciendo muy rápido porque esto ya lo vimos, nada más es para acordarnos. Vimos que Dios crea a Adán, después crea a Eva, ¿no? ¿En dónde se encontraban ellos? En el huerto del Edén, que era el paraíso, ¿no? Y después vimos que ellos fueron creados en inocencia, solemnemente prevenidos de la consecuencia del pecado, porque vimos que se le pidió al hombre no comer del fruto del árbol, ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque
Si lo hacían, ¿qué pasaba? Les dijo Jehová, morían. Por ahí se asoma ¿quién? Ahí nos salió la serpiente un poquito extraña, pero bueno, ahí está la serpiente. Se asoma la serpiente haciendo la tentación. ¿Y qué pasa con Eva? Toma del fruto, cae en la tentación, que siempre es lo que siempre estamos viviendo día a día todos nosotros, y entonces prácticamente viene la caída. La inocencia se pierde con la caída y viene el pecado. Lo pusimos en esta forma para que podamos entender que ahí fue donde fallamos en la administración que Dios nos dio de todo ese lugar. Siempre adaptemos todo esto a nuestra vida personal. Dios siempre nos deja una misión. Y después viene el pecado, rompe, ¿qué dijimos? La comunión con Dios. Siempre cuando pecamos, a la puerta, la siguiente puerta es, caemos, la tentación, y se rompe la comunión con el Señor. Después dijimos que venía la maldición, pegada ¿de qué? ¿De una qué? De una promesa, ¿se acuerdan? Entonces, la caída del hombre contiene una maldición, pero a la vez traía una promesa. Desde ese momento, ojo, ya se dieron cuenta, no nos faltó aquí rojo, desde ese preciso momento, esto le vamos a llamar la senda, la simiente, está pintado de rojo porque la sangre es roja. Desde este momento, que era Génesis, ¿se acuerdan que habíamos dicho 3:15? Exactamente. Ya había la promesa del Señor de traer salvación al mundo. Lo vamos a ir pintando y a lo mejor nos vamos a ir hasta por allá, o a lo mejor lo ponemos acá cuando vayamos más adelante, hasta llegar a Jesucristo, prácticamente por donde va. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, y entonces Dios dijo, cayeron, les dejé la dispensación y no la lograron administrar bien, hubo la tentación, la caída, la maldición que era la salida del huerto del Edén porque no lograron ese plan, y automáticamente ellos fueron expulsados. Dios puso un ángel y una espada cubriendo el huerto del Edén y cubriendo el árbol de la vida, porque acuérdense que había dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, y dijo, para que no se hagan como nosotros y vivan toda la vida, protéjanlo, y el ángel se encargó de expulsarlos, y hasta ahí acabamos con la primera dispensación, que termina con un juicio que es la expulsión del huerto. ¿Se acuerdan? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, y ahora vamos a empezar con el segundo plan que el Señor tiene para los hombres, que esa es la clase de hoy. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con esta segunda prueba de Dios, ¿no? Que vamos a leer, les voy a pedir que si me ayudan a leer Génesis 4, 1 al 5. Génesis 4, del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jesús he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, aquí ya vemos, aquí empieza, es la segunda prueba, ¿no? Ya vemos que aquí empieza la senda de la simiente del Redentor prometido, que es Génesis 3:15, que lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos que la simiente de la mujer redimiría al hombre caído por la maldición? Entonces aquí empieza la línea mesiánica. Desde aquí vamos a ir hacia Jesucristo, como decía Alex, ¿no? Y entonces aquí nos dice que Abel conoce a su esposa Eva y tiene dos hijos, primero el primogénito Caín y después Abel, ¿no? Y en el capítulo 3 dice, andando en el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí está, Caín pues pone su altar y pone frutos de lo que, porque él a eso se dedicaba, ¿no? Y Abel pone pues un cordero, ¿no? Lo mejor que él tenía, y él puso los primogénitos y los más grandes, así lo expresa la palabra. Y aunque la palabra no nos dice por qué a Dios le agradó la de Abel y no le agradó la de Caín,
pues conociendo el corazón de Dios, vemos que Abel tenía un corazón con fe, un corazón que de verdad quería alabar a Dios, que quería darle una ofrenda de amor, ¿no? El corazón de Abel era puro. Y en cambio Caín, por lo que vemos un poco más adelante que lo vamos a ver, Caín no tenía ese sentimiento, no tenía ese sentimiento de adoración, sino que él llevó la ofrenda porque pues la tenía que llevar, ¿no? Y no nos dice, si se fijan, en Abel sí dice que él llevó lo primogénito y lo más gordo, pero en Caín no dice. Caín no dice ni qué eran sus mejores frutos, ni cómo llevó o sea, no dice nada de eso. Entonces podemos imaginar que a lo mejor su ofrenda no era lo mejor que él tenía, pero lo que sí podemos ver es que el corazón de Caín no estaba en un buen lugar, tanto que a Dios no le agradó esa ofrenda, ¿no? En Proverbios 21-27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuando más ofreciéndolo con maldad. Entonces ahí podemos ver que probablemente Caín tenía un corazón mal, ¿no? Porque el proverbio dice que Dios no le gusta esa clase de ofrendas, no le gusta esa clase de sacrificios. Entonces por eso no le agradó a Dios, ¿no? Dios evalúa tanto nuestros motivos, ¿no? De nuestro corazón. Él sí nos conoce, ¿no? A lo mejor Caín llevó, y a lo mejor llevó lo mejor, también, pero su corazón no estaba en adorar a Dios, porque Dios sí conoce la intención de nuestro corazón, que eso es muy importante. Bien, entonces, resumiendo, la segunda prueba que Dios nos pone es antes del diluvio, como así en la primera teníamos la inocencia, que desafortunadamente no pasamos esa prueba. La segunda, como bien nos decía Mayra, es la conciencia, es decir, teníamos la importancia de poder ir con el Señor y entregarle nuestras ofrendas, ¿no? Entonces, como bien dice Mayra, prácticamente aquí tenemos a los dos hermanos y ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Alguien me puede leer Génesis 4 del 6 al 7, por favor? Génesis 4 del 6 al 7. Si me levantan la mano, ¿sí, Yoli? Ok, fuerte, por favor. ¿Perdón, de qué número? Del 6 al 7, Génesis 4 del 6 al 7. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así es. Fíjense, entonces Jehová dijo a Caín en el 6, ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Dios se dio cuenta que la ofrenda, por alguna razón, su ofrenda de vegetales que él traía no agradó a Dios. Muchos teólogos creen que obviamente la de Abel le agradó porque fueron animales gordos, primogénitos, ¿no? Los mejores que tenían, sin mácula, sin error. Ya estamos hablando hacia lo que era Jesús inclusive y todo el sistema de sacrificios que platicamos la vez pasada. Y Caín su semblante se enojó prácticamente, ese fue su lenguaje corporal, por así decirlo. ¿Cómo ustedes reaccionarían cuando alguien les sugiere que ha hecho algo malo? ¿Cómo reacciona? ¿Su semblante inmediatamente decae? Normalmente el ser humano es así, porque eso es así como reaccionamos. Pero uno como no solo ser humano, sino como cristiano, tiene que tener la capacidad de dominio propio, del dominio del carácter, ¿no? La palabra habla del dominio propio. No puede ante cualquier situación uno reaccionar y que nuestro semblante caiga, ¿cierto? Uno tiene que contenerse, nos dicen por ahí, piénsalo, cuéntalo 10 veces, y entonces procurar actuar como el Señor reaccionaría. Entonces, ¿cómo ustedes reaccionarían si alguien te ha dicho, oye, esto no es correcto, como Dios le dijo a Caín? ¿Lo niegas o lo corriges? Si me explico, eso es bien importante. Eso puede ser en la vida cotidiana, entre parejas, entre hijos, entre hermanos, entre padres, etcétera, etcétera.
Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo, porque ahí dice en el 7, si bien hicieres, quiere decir que Caín ya sabía que sí tenía que hacer bien y que no, porque dijo, si tú hicieras bien, quiere decir que ya tenía de alguna manera alguna instrucción, que dice, y si no lo hicieres, el pecado está a la puerta. Cuando Dios te está diciendo a través de su palabra que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, por decir algo, pues seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, antes sed bien, pues lleno del Espíritu Santo. Dios nos está dando la instrucción. Si bien hiciéramos, seríamos llenos del Espíritu Santo. Si no, nos embriagamos con vino, ¿no? Que esa es una cosa muy interesante, no la vamos a platicar ahorita. Entonces, Caín sí sabía, porque Dios le dijo, si bien hicieres, él sabía que no hizo bien, por alguna razón. La Biblia no es tan específica porque lo plantean muy pocos versículos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde Dios le da la oportunidad de corregir e intentarlo de nuevo. Incluso Dios lo animó para que lo hiciera, pero Caín se negó, y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores, y más cuando estamos hablando de la fe. ¿Alguien me puede leer Génesis 4:7? Ya lo leímos, ¿verdad? Génesis 4:7 ya lo acabo de leer. Dice, para que Caín dominase el pecado que acechaba a la puerta de sus deseos, hubiese sido necesario que cediese su ira celosa para que el pecado no encontrara lugar en su vida. Ese es un comentario. Hermano Arturo, ¿nos puedes leer Primera de Juan 3:12, por favor? Te esperamos. Y váyanla buscando, por favor, Primera de Juan 3:12. Fuerte. Maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se fijan? Ahí está la parte que estábamos mencionando. Las obras de Caín, que dice que eran malas, y las de su hermano Abel eran justas. Por alguna razón Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿correcto? ¿Nos puedes ayudar, Serge, con Hebreos 11:4, por favor, si son amables? Hebreos 11:4. Y ahí vamos a hablar un poquito de los temas de la fe. Acuérdense que Hebreos habla mucho de la fe, ¿no? Capítulo 11, versículo 1, habla de la definición de lo que es la fe, pero vamos a ver cómo aquí entra la fe. 11:6, perdón, dije 11:4, eso Hebreos 11:6, Serge. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es muy chiquito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo es el versículo que nos vamos a llevar este día para aprendernos de memoria. Casi todos lo sabemos. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. La fe es un ingrediente, fíjense, no solo necesario, sino primordial en la vida que desea Dios para agradarlo a Él, ¿correcto? Eso es muy, muy importante. Entonces, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Va. Bueno, ya vimos que entonces Caín mata a su hermano Abel, ¿no? Y entonces vamos a leer, por favor, en Génesis 4, 25 y 26, por favor. Génesis 4, 25, 26. ¿Alguien lo tiene? Fuerte, María Nux. Ok. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vemos aquí la línea mesiánica. Ahora otra vez vuelve en Set, ¿no? Set es el que empieza esta línea nuevamente, la línea mesiánica, porque Set es el que empieza otra vez a tener una relación con Dios, ¿no? Eso es lo que empieza a hacer. Vamos a ver en Génesis 5:3.
¿Alguien que lo lea? Si quieren yo lo leo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, ¿no? Set es la renovación de la simiente de la justicia. Y volvemos a de Génesis 3:15. Set, aquí empieza nuevamente esta simiente de la mujer, empieza en Set, ¿no? La simiente espiritual renovada en Set. Y de ahí siguen patriarcas antidiluvianos. que son los patriarcas antidiluvianos desde Adán a Sem, ¿no? Y vamos a ir viendo esto, pero no me quiero adelantar. ¿Ya me toca a mí? Ok, voy yo. Yo aquí tengo el micrófono. Entonces, como decía Mayra, prácticamente hay una renovación de la simiente. Acuérdense que aquí fallamos. De hecho, están divididas las hojas, ¿no? Cuando acaba la primera hoja, fallamos, perdemos, viene la maldición y la promesa que va a haber una simiente. Y Set es, como decía Mayra bien, la simiente renovada. Aquí hay una renovación de esa promesa que Dios nos había dado desde que habían fallado en el Edén. Y entonces aquí viene una serie de patriarcas antidiluvianos, quiere decir antes del diluvio. No nos vamos a meter mucho en ellos, que prácticamente, bueno, uno de ellos pues era Adán, que vivió 930 años, imagínense lo que vivía la gente antes. Después Set, que vivió 912 años. Después Enos, que aquí se alcanza a ver poquito, pero aquí está, vivió 905 años. Después Cainán, que es el que sigue, de Enos, que vivió 910 años. Mahalalel, que vivió 895 años. Todos vienen de esta simiente, acuérdense, ya de Set, ya no de Caín. Después viene Jared, que vivió 962 años, ¿cierto? Después viene Enoc, que casualmente ahí Enoc, a sus 365 años, a la tercera parte aproximadamente de lo que habían vivido los anteriores, es arrebatado de alguna manera, es llevado con el Señor. La Biblia así lo dice, es llevado, por eso él no vive tantos años. A los 365 años lo arrebata Dios. Después viene Matusalem, que si se fijan de la lista, y bueno, esto es muy conocido entre la gente general, que Matusalem es el patriarca que vive más años, ¿no? 969 años, imagínense vivir tantos años. Después viene Lamec, que vivió 777 años, que es el padre de ¿quién? De Noé. Y entonces llegamos a Noé, que es uno de los patriarcas, que prácticamente de Noé hasta Set, si ustedes los cuentan, según mis cálculos son 10 antidiluvianos. Y entonces aquí viene ya una situación que es el propósito principal de la genealogía de este camino, que se encuentran donde lo estamos leyendo en el versículo 5 de Génesis, ¿no? Así como ¿qué hace? Nos muestra las genealogías que aparecen en la Biblia, este capítulo, ¿no? Es de observar que este capítulo es un registro realmente de los linajes que van teniendo la línea mesiánica que estamos estudiando, y la cual viene la simiente prometida, que viene desde la salida, desde el capítulo 3, que dijimos que habíamos durado 3 capítulos, y viene la simiente prometida por este camino, ¿no? Entonces prácticamente Caín se va por, vamos a decirlo, por esta parte, y después viene Set por esta parte, y aquí dice, cuando se multiplicaron los hombres, abundó en la iniquidad, hasta que corrompieron la tierra y se llenó de violencia, y declaró Dios, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Empezó a haber violencia, empezó a haber desmanes, la gente empezó a no hacerle caso al Señor nuevamente. No acabamos de empezar con una nueva simiente, cuando de repente ya el hombre otra vez empieza a violentar y a no hacerle caso al Señor. Entonces aquí Mayra nos va a explicar lo que sigue en la siguiente parte. Bueno, aquí, como ya Alex lo dijo, podemos ver, ¿no?, cómo el pueblo de Set y el pueblo de Set y el pueblo de Caín empiezan a mezclarse, ¿no? En Génesis 6:15 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de continuo solamente era el mal. Algunos expertos creen que esta frase se empieza a referir a los matrimonios mixtos entre la simiente espiritual y los que venían de Caín. Aquí empiezan otra vez a mezclarse y entonces empieza la maldad. De este tiempo acá, Dios les da 120 años para que el pueblo recapacite. Dios siempre nos da la oportunidad de que aunque hagamos el mal, nos da la oportunidad por su gracia de cambiar nuestro camino, de transformarnos, de renovarnos, de limpiarnos. Y esto es lo que hizo, por eso es tan importante este tiempo, porque Dios les da a todas estas personas la oportunidad de recapacitar. Este es el tiempo en el que Noé empieza a construir el arca. Y Noé les decía, tienen que cambiar, estoy haciendo, no, imagínense que de repente alguien aquí empieza a hacer un barco inmenso, pues el mar está muy lejos, ¿no? O sea, ¿para qué lo queremos? Pero él les estaba diciendo, el juicio de Dios va a venir y lo que tenemos que hacer es cambiar, transformarnos, volver a ser pues seguidores de Dios, volver a escuchar. Y si se fijan en la línea, Enoc caminó con Dios porque ya tenía una relación con Dios. Imagínense, tenía una relación tan íntima con Dios que Dios se lo llevó, desapareció, Dios se lo llevó, porque ya había en esta línea de verdad un acercamiento a Dios, un querer estar con Él y agradarle. Pero entonces se empieza a juntar la luz con las tinieblas, digamos, y entonces volvemos a perdernos en el camino, ¿no? Se vuelve a perder la gente. Hace como un dato como relevante, bueno, para mí importante, que el hecho de que Dios se arrepintió de habernos creado, y bueno, ya por eso viene el diluvio, y también en parte de, o sea, es como una duda si la genealogía de Caín y Set ahora fue la que se juntó, pero mi pregunta es como si también hay otra, porque dice que había gigantes, o sea, si nada más se juntaron esas dos pues familias, o también intervino como otra parte, porque dice que había gigantes, y bueno, en parte ya fue como después del diluvio, y pues ya fue cuando se eliminaron todas las personas y animales. Sí, Gracias. Perdón, yo tengo una duda desde hace mucho tiempo. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Mire, la Biblia no nos dice, no nos explica eso, pero hay que acordarnos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Posteriormente. Sí, lo muchos dice la hijos, palabra. lo dice la palabra, ¿no? Que tuvo muchos hijos, tuvieron muchos hijos. Y obviamente Caín y Set igual a su vez tuvieron muchos hijos, ¿no? Entonces todas esas personas, de ahí también, ¿no? Nos habla de gigantes de 3 metros, ¿no? Que había en la tierra, pero todas estas personas venían pues de ellos, porque al fin de cuentas tuvieron muchísimos hijos. Acuérdense que como dijo Alex, vivieron 900 años, o sea, y empezaron a tener hijos a los 100 años. Entonces, pues si nosotros con nuestros 80 podemos tener 14, 15, 16, pues imagínense, ¿no? Con esa cantidad de hijos. Ya llegó un momento en que ni siquiera las propias familias pues se conocían por la multitud. Acuérdense que aquí Dios multiplica, ¿no? En esto para poblar la tierra, ¿no? Obviamente. Y de ahí también vienen los gigantes, ¿no? De todos estos. O sea, yo sé que vemos pues, Caín y Set, ¿no? Y los vemos así como, pues, dos. Como dos personitas. Pero acuérdense que vivían muchísimo tiempo y eran muchísimas personas, ¿no? Muchísimos hijos y de ahí venían todas estas personas, ¿no? Y entonces
siguiendo esto, como decía Andrés, pues Dios se entristeció porque vio que otra vez pues no lo lograron, ¿no? O sea, otra vez empezaron a pecar, otra vez empezaron a separar su corazón de Dios, otra vez empezó la maldad. Si se fijan, esto que les pasó a Adán y Eva, la maldad, el pecado de ellos pasó a Caín, ¿no? Ahí vemos cuando Dios dice que el pecado de uno pasa de generación en generación, si no lo rompemos en el poder de la sangre de Jesucristo. Aquí es cuando vemos que si tú no entras en este poder de la gracia de perdonarnos, pues nuestro pecado va a seguir y va a seguir no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Aquí de Eva y Adán se pasó a Caín, ¿no? Y Adán se le reconoce como un hombre justo porque creyó en Dios. Entonces lo que nos hace justos es ese creer en Jesucristo, creer en nuestro Dios. Y entonces es cuando pasa que ellos ya empieza Dios a enojarse y entonces viene el juicio, que es que, pues ahorita Alex nos va a decir, ¿no? Noé tiene a Sem, que son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Bien, hasta aquí alguna pregunta para irnos tan rápido. Es preferible que nos vaya quedando claro. ¿Preguntas sobre esto que hemos visto? ¿Alguien? ¿No? Bien. Entonces, prácticamente aquí vamos casi ya al final de la segundo plan de Dios para los hombres. Mayra bien lo decía, otra vez nos equivocamos. En la primera nos equivocamos, termina en juicio, salida del paraíso. En la siguiente, que ya esa era la inocencia. La segunda, que es, dice aquí que la conciencia. Dios nos da este nuevo plan. Desafortunadamente los hombres vuelven a pecar, se olvidan de Dios y terminan nuevamente con otro juicio. Si se fijan, siempre Dios te deja el plan, te deja ver si lo haces, si te separas de él, al final viene un juicio. Por eso dice que después Jehová le decía, ¿no? En alguna de esas, no me acuerdo dónde lo leímos, decía, y si hicieres bien, ya lo encontré, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando le fallamos a nuestro Dios, inmediatamente el pecado está a la puerta, Entonces, cuando le fallamos a Dios, inmediatamente está el pecado a la puerta. Entonces, aquí termina prácticamente la dispensación diciéndole a Noé, Constrúyelo, se tardó, decía Mayra, decía la palabra, 120 años, tiempo en el cual Noé seguramente trató de hablar con la gente, ¿no? Aquí dice, Noé predica la justicia, prepara el arca y amonesta del juicio venidero. ¿Y le creyó a alguien? Nadie le creyó. Mayra decía, ¿qué haces aquí a 2.400 metros, por decir si fuera aquí, construyendo un arca? Aquí no se va a inundar nunca. Y desafortunadamente Noé sabía, porque Dios le había dicho que iba a borrar al ser humano para volver a crear nuevamente la faz de la tierra, me refiero a la gente. Entonces llueve 40 días y 40 ¿qué? Noches, y después creo que tardan 9 meses todavía en salir del arca. O sea, ya dejó de llover y todavía se echaron 9 meses esperándose a que todo se calmara, ¿no? Y aquí estaban en el arca. Se nos olvidó poner aquí los animalitos, ya no nos dio tiempo, les prometemos poderlos poner a la próxima. Y subieron, ¿no? Parejas de cada especie que seguramente Noé subió al arca, ¿no? Entonces, aquí prácticamente la segunda dispensación, el segundo plan se termina con el diluvio, que es el juicio. Le deja ese plan, terminamos con el juicio, que es el diluvio. Y entonces ya vamos en 2 juicios prácticamente ahí, ¿sí? Entonces aquí nos vamos, por favor, a leer. ¿Quién me puede leer Génesis 5:9, por favor? Génesis 5:9. Y fíjense, vamos en el Génesis 6 apenas, ¿no? ¿Quién me lo lee? Y aquí ya me lo van a leer, Dani. Fuerte, Dani. Génesis 5:9. Sí. Vivió Enos 90 años y engendró... No, perdón, Génesis 6:5-9. Génesis 6, del 5 al 9. Okay. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, pero sin embargo Dios, ¿qué dice? Eso es durísimo, se arrepintió de haber creado al hombre, y entonces viene el diluvio. ¿Alguien me ayuda con el libro de Hebreos 11:4, por favor? Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Raquel, a ver, por favor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando dice muerto aún habla por ella, aún muerto Abel, como agradó a Dios, su fe sigue hablando por ella. Y aquí empezamos a hablar de la fe, y ya vimos el versículo que nos vamos a aprender, que sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Entonces ahí prácticamente por eso por aquí viene el camino de la fe, ¿no? Y más adelante, mucho más adelante vamos a hablar de algunos patriarcas postdiluvianos. La simiente justa a través de la cual Dios prometió un redentor, que ya lo vimos que era en Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Se preserva durante la destrucción de la civilización antidiluviana. O sea, aunque aquí Dios borró del mapa a todos los seres humanos, conservó a quien, a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, vamos en 5, más sus 3 esposas, estamos hablando de 8 personas, ¿no? Prácticamente. Esto es bien interesante porque ahí mucha gente pues se pregunta, se volvió prácticamente de cero, ¿no? Y eso es algo que es triste cuando uno desobedece al Señor, empiezas de cero. Y entonces aquí prácticamente también Noé, ya leímos que halló gracia ante los ojos de Jehová en el 6 del 8 al 10, eso ya lo leímos, y dice que no era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con él y Noé con él, y engendró Noé 3 hijos, que ya dijimos que aquí ya nos vamos a ir de este lado para que todos vayan viendo a la tercera prueba, que se llama la postdiluviana, que es el gobierno humano, ¿cierto? Y aquí vamos en la tercera prueba, y apenas vamos en el capítulo 6 de Génesis, en donde esta prueba, después del diluvio, Dios, ¿qué hace y qué promete? Promete algunas cosas y hace algunos pactos con el hombre, ¿no? Creo que es importante mencionar, como vimos desde el principio, el libro de Génesis es un libro del origen, de los principios. En cada una de estas pruebas vemos cómo es el actuar de Dios, cómo es el principio, o sea, cómo es el origen y cómo Dios actúa. La verdad es que aquí, ¿no? Vemos que el pueblo otra vez olvida a Dios, pero hay un hombre que es justo, que es Noé. Y el amor de Dios es tan grande que no hace que Noé pague por la injusticia de todos, sino que él vio el corazón de Noé y efectivamente Dios rescata a Noé y a los suyos. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre justo, Noé era un hombre que amaba a Dios y que le hacía caso. Entonces es muy importante ver que aunque nuestro mundo esté en caos, y aunque nuestro mundo sea violento, y aunque nuestro mundo esté cambiando sus valores, si nosotros nos mantenemos, Dios va a ser justo, porque ese es su sentir. El sentir de Dios es ese, que Él puede rescatar a 8 personas, cuando estamos hablando ya de una multitud de personas que perecieron, ¿no? Y que aún así Él tuvo misericordia de la creación que Él mismo había hecho. No solo de nosotros, sino de sus animales, de la creación que Él había hecho. Y destruyó a todos porque de verdad yo creo que dijo, hasta aquí, basta. Pero aún así en ese gran enojo, Él vio a Noé y a su familia. Y eso es muy importante que lo veamos porque es lo mismo para nosotros. Vivimos yo creo que en un mundo como en los tiempos de Noé, y así lo dice la palabra, que va a ser como en los tiempos de Noé, que son personas violentas que olvidaron a Dios, pero Dios se va a acordar de nosotros, ¿no? Si permanecemos en Él, en su gracia, en lo que Él hace. Bueno, entonces Noé entró en el arca con su familia, más todas las especies preservadas, que eso ya lo sabemos. 7 días antes de comenzar la lluvia, Dios mandó a Noé, su familia y a los animales que entraran en el arca,
y es Dios mismo quien cierra la puerta después de entrar el último persona y animal. El periodo de gracia ahí había terminado con Noé. Ahí ya estamos hablando de la gracia. La gracia es algo que Dios nos da, pero que no nos merecemos, ¿cierto? Al final es algo, dice Efesios, no me acuerdo, 3, 8, 9, creo que dice, es pues la fe, la certeza, no, eso es Hebreos 11:1, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Sí, y esto no es un don nuestro, o sea, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Pero un día Dios tomó su decisión y llovió, ya dijimos, 40 días, 40 noches, y además se rompieron las fuentes de todos lados. Prácticamente dice que inclusive del centro de la tierra, de las partes profundas de la tierra se rompieron las fuentes. Toda la tierra fue cubierta de agua y toda vida murió, toda vida que estaba fuera del arca murió, excepto la familia de Noé, que ya platicamos que eran 8 personas, y las especies que habían seleccionado para poder guardar. Y el arca finalmente se detuvo 150 días sobre un monte, que eso no lo vamos a estudiar, es muy interesante, sobre el monte Ararat, que es arriba de Asiria, ¿no? Que inclusive hay vestigios actuales, algunos arqueólogos han encontrado los vestigios de un arca en esa zona, en una montaña que hoy está nevada, ¿no? Abajo de Rusia, entre Siria y Rusia, por ahí se encuentra el monte Ararat, y pasaron 3 meses para que el agua retrocediera, ya lo vimos, 3 meses para que el agua retrocediera y Noé pudiera salir. Al salir Noé ofreció holocausto a Dios. Esto es bien importante mencionarlo, y ahorita Mayra nos va a llevar hacia la tercera prueba, que es este plan. Vamos a leer Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces aquí vemos cómo Dios le vuelve a dar al hombre por segunda vez otra oportunidad, y le vuelve a dar la autoridad y la potestad de los animales de la tierra y del cielo, y de todo lo que se movía. Dios establece un pacto con Noé. Y este viene en Génesis 9, 11, 13, lo voy a leer, dice: estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Y qué es? Pues el arco iris, como todos lo sabemos. Ese es el pacto que Dios hizo con Noé, de no volver a destruir la tierra con agua, ¿no? Las generaciones de Noé entonces se reprodujeron, y ellos son los que llenan la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam, cabe mencionar que él fue el que vio la desnudez de su padre, Noé, y por lo cual Noé lo maldijo y dijo que él iba a ser siervo de los siervos de sus hermanos, ¿no? Sus hijos fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y luego viene Sem, que Dios bendice a Sem y a Jafet, porque ellos entran de espaldas cuando Noé, después de haber sembrado y ver el fruto de su siembra, pues se embriaga, y entonces ahí es donde Cam lo ve desnudo y lo maldice, pero a Sem y a Jafet no, los bendice porque ellos entran de espaldas y cubren la desnudez de su padre. Los hijos de Sem, Sem es importante porque de ahí viene la línea mesiánica, la promesa, que son Elam, Asur, Lub y Arsafat, que es de ahí de donde continúa, y Aram, ¿no? De Arsafat descendió la raza hebrea. Jafet, los hijos de Jafet, pues son Gomer, Mudai, Tubal, Tirás, Magog, Jabab y Mesec. Y estos son los hijos de Noé, y de ellos 3 se volvió a llenar toda la tierra. Bien, a lo mejor muchos de ustedes han visto a través de la historia que, por ejemplo, líderes como Hitler eran antisemitas, ¿no?
¿Y por qué antisemitas? Porque viene de Sem, efectivamente. Antisemita, ¿no? Que era este hombre que todos pues no conocimos, seguramente los que estamos aquí, pero que sí conocemos a través de la historia que él era en contra del pueblo judío. Y es un antisemita porque prácticamente desde los orígenes él está en contra de donde viene la estirpe, que es de Sem prácticamente. Y de ahí vamos a ir avanzando a través del tiempo. Hoy no, por supuesto, no vamos a acabar, para ver toda esa genealogía hasta llegar a Jesucristo en muchas lecciones más adelante. Entonces prácticamente aquí vamos a entrar a la parte del gobierno humano en donde ellos se unifican, y les voy a pedir por favor si alguien me lee Génesis 11 del 1 al 4, por favor. Génesis del 1 al 4, Génesis 11 del 1 al 4, 11 del 1 al 4. Fuerte. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces prácticamente Dios los encontró queriéndose unir, unificándose, ¿no? En una sola lengua y queriendo llegar hasta el cielo en la Torre de Babel, por eso así es llamada, como lo acaba de comentar Dani. Y Dios dijo: descendamos y confundamos allí sus lenguas y esparzámosle. Prácticamente ahí estamos hablando de la confusión de las lenguas, y prácticamente también ahí estamos hablando del origen de estas y de las naciones, de las distintas naciones que hoy pues, prácticamente conocemos hasta el día de hoy. De Cam, que es uno de los hijos de Noé, se va hacia esta parte, nosotros la pintamos así, toda la descendencia que dice ahí de África y de Arabia, ¿no? Los egipcios, Arabia Saudita, todo lo que hoy conocemos en esas regiones. De Sem, que dijimos que de aquí viene la extirpe, ¿no? Toda la parte de la sangre, viene el pueblo semítico, que es Asiria, de ahí proviene el pueblo judío, el pueblo hebreo. Prácticamente entre el camítico y semítico queda Palestina, por eso se la viven peleándose toda la historia desde que nacimos nosotros hasta la fecha. Hoy Trump con Irán antes era Persia, ¿no? Y entonces por ahí queda Palestina peleándose entre la franja de Gaza, y acuérdense que prácticamente hasta 1940-50, en la guerra de los 7 días, es cuando Israel vuelve de la dispersión y vuelve a retomar su tierra prometida. Imagínense hasta esa fecha, o sea, antier, sí me explico, en la posguerra o casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Y después viene el pueblo jafético, obviamente de Jafet, que de aquí vienen los pueblos de Asia Menor y Europa. Y prácticamente aquí estamos hablando de la dispersión de quién, de los hijos de Noé, que son Cam, Sem y Jafet, que eso es muy importante entenderlo para poder entrar en la siguiente lección que vamos a tener la próxima semana, en donde vamos a explicar el fin de esta tercera dispensación, en donde termina, ya lo estamos viendo en el juicio de Babel, de la Torre de Babel, y la siguiente parte muy importante que va a ser la siguiente plan, que sería la cuarta dispensación, gestión, administración, plan de Dios, como queramos llamarle, en donde vamos a llegar en su momento hasta llegar a Abraham, ¿correcto? No sé si aquí nos vamos a detener porque estamos prontos a terminar. Queremos saber si alguien tiene una pregunta, alguna aportación o algo para poder retroalimentar este estudio que estamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Duda? Entonces fuimos muy claros.
Sí. La confusión que creó Dios entre los hombres que estaba construyendo la torre fue para dispersarlos, fue para, es que, o sea, no me queda como muy claro porque si todos estaban en unión, si estaban en un mismo idioma, ¿por qué destruir eso si desde ahí ellos pudieron haberse dispersado solitos y en unión? O sea, ¿para qué como al final, no sé, al final el propósito de Dios no era que ellos se unificaran, que hablaran una sola lengua. El propósito de Dios, lo veníamos platicando, es bien importante, es adorarlo a Él. La Biblia lo veíamos en el primer capítulo, bueno, en la primera lección, perdón, decíamos que el plan de Dios para nosotros es adorarlo, a eso venimos. Nuestro propósito en la vida es adorarlo, no hacer otra cosa. Y de repente el ser humano tiene como algunas otras ideas, como dice Rebe, algunas otras ideas que desvirtúan el propósito por el cual estamos aquí. Entonces iban a empezar a adorar a la torre. Pues si iban a hacer algo que Dios al final no les había pedido hacer. Otra vez. La torre quería, por eso decía, ¿no? Que llegue al cielo la torre, ¿no? Porque la torre implicaba esa unión del hombre en él, en su poder, en lo que él podía lograr. Entonces, otra vez el corazón de la gente se desvió de Dios. Por eso destruye la torre y por eso los divide. ¿Por qué? Porque ya empezaban ahora sí que a confabular entre todos, hacer algo que no le agradaba a Dios, ¿no? Siempre el corazón, Dios, acuérdense que ve nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. No es el hecho de que construyeran una torre, sino por qué, el para qué la estaban construyendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Dios dice, no, los tengo que separar y les tengo que dar diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque como ya todos hablaban diferentes lenguas, pues ya no se podían poner de acuerdo para seguir haciendo la ciudad, ¿no? Porque eso era lo que querían, hacer una ciudad y hacer una torre para elevarse ellos, para que tuvieran un nombre, así lo dice la palabra, para que tengamos un nombre. Eso ya está implementando el deseo de ellos de ser, ¿no? Más importantes que Dios. Entonces ya para terminar, la próxima clase vamos a ver la cuarta dispensación, que es la patriarcal, es decir, después de Noé, los patriarcas, vamos a llegar hasta Abraham, y bien importante esta parte que nos podemos ver para el próximo domingo. No sé si ya estén pasando por ahí una lista que nos pidieron, ¿sí? Por favor, si la pueden ir pasando para poderla llenar, y por nuestro lado es todo, les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias.